Hola y bienvenido una vez más a mi clase. El día de hoy analizaremos qué son el dominio y el rango de una función y qué es lo que representan a partir de la gráfica de una propia función. Y lo más interesante es que para poder abordar este tema solamente necesitas dos cosas: dominar un poco el tema de los intervalos y poner a volar tu imaginación. Comencemos. Muy bien, para comenzar y poder definir qué son el dominio y el rango de una función, debemos simplemente recordar un poco al respecto de los conjuntos. Como recordarás, en videos anteriores de esta serie de funciones, analizábamos que las funciones propiamente dichas se pueden representar a partir de ciertos conjuntos, y esos conjuntos los podíamos nombrar propiamente como conjunto A y conjunto B, pero hacíamos mención también de que podían recibir distintos nombres, como por ejemplo el conjunto de las X y el conjunto de las Y, o el conjunto de la variable independiente y el conjunto de la variable dependiente, o en este caso muy particular, el conjunto del dominio y el conjunto del rango. Con esta simple información es muy sencillo darse cuenta que tanto el dominio como el rango corresponden a valores específicos de la función. En este caso, el dominio corresponde a los valores de X y el rango a los valores de Y. Pero a nosotros nos interesa analizar esta información de manera gráfica. Como puedes imaginar, en el plano cartesiano también tenemos dos ejes. Esos ejes corresponden al eje de las X y al eje de las Y. Por lo tanto, de una manera muy sencilla para que lo comprendas, el dominio y el rango me vienen a representar en el plano cartesiano los valores para los que la función se cumple. En otras palabras, el dominio y el rango me representan cierto alcance que puede llegar a tener la función en la gráfica. O en otras palabras, podríamos decir que tanto el dominio como el rango en una gráfica me permitirán saber qué tanto se puede extender una gráfica en el eje de las X y en el eje de las Y. Y así de sencillo podemos definir qué son el dominio y el rango de una función, valores que me permitirán estimar qué tan lejos puede llegar una gráfica en el plano cartesiano. Analizaremos algunos ejemplos al respecto para procurar que esto quede lo más claro posible, pero antes de ello es muy importante que tengas bien claro qué es un intervalo, así que veamos exactamente qué son los intervalos y qué tipos de intervalos existen. En las matemáticas, de manera formal, los intervalos se pueden definir como conjuntos de números comprendidos entre un valor A y un valor B. O, en palabras más sencillas, y en este caso en particular que nos centraremos en gráficas y en el plano cartesiano, un intervalo se puede definir como la delimitación de un cierto espacio en el plano cartesiano. Por eso esta recta que tenemos aquí representada. Un intervalo entonces me puede definir el espacio entre un valor A hasta llegar a un cierto valor B, ¿ok? Por ejemplo, si le agrego valores específicos a A y a B, como un 4 y un 12, yo estoy estableciendo un intervalo específico en el que estoy delimitando una cierta distancia o estoy agrupando a cierta cantidad de valores que están comprendidos entre el 4 y entre el 12. Cuando se trabaja con intervalos se pueden presentar distintas situaciones y por esa razón es que existen diferentes tipos: los intervalos abiertos, los cerrados y los semiabiertos. Pero ¿cómo los represento y qué me quiere decir cada uno de ellos? Utilizaremos este mismo ejemplo para representarlo. Por ejemplo, si yo tengo un intervalo abierto que va desde 4 hasta 12, primero, ¿cómo identifico que es abierto? Para que sea abierto tiene que existir la presencia de paréntesis. Los paréntesis son los que me van a determinar que un intervalo es abierto. ¿Y qué quiere decir esto de que es abierto? Cuando un intervalo es abierto, lo que me está diciendo o lo que me quiere decir es que no se están tomando en cuenta los extremos. O sea, no estoy tomando en cuenta el 4 y no estoy tomando en cuenta el 12. En otras palabras, ¿esto qué quiere decir? Que en una recta numérica, si yo lo represento, me voy a estar acercando lo más posible al 12, pero sin llegar a él, y de la misma manera al 4, me estaría aproximando lo más cercanamente posible a él, pero no estaría llegando a él. Y eso es lo que me indica, de manera sencilla, un intervalo abierto. El intervalo cerrado sería lo contrario. Por ejemplo, si yo tengo el mismo intervalo de 4 a 12, pero yo quiero establecer que es cerrado, primeramente, para que sea cerrado, ahora se utilizan corchetes. ¿Y qué quiere decir que sea cerrado? Ahí
sí estoy contemplando a los valores de los extremos. En este caso quiere decir que yo sí puedo llegar hasta 12 y puedo llegar hasta el 4 y se están tomando en cuenta. Y esos son los dos tipos de intervalos principales. Posteriormente tenemos los semiabiertos, que lo único que hacen es contemplar tanto a valores abiertos como a valores cerrados. Por ejemplo, yo puedo establecer un intervalo igual desde 4 hasta 12 y yo podría decir que es abierto del lado izquierdo y cerrado del lado derecho. Aquí que me está indicando que el 4 no lo voy a tomar en cuenta, me puedo aproximar a él, pero no voy a llegar a él. Y el 12 es un número que sí puedo tocar, al que sí puedo llegar, ¿ok? Y de manera contraria, igual yo podría tener un intervalo de 4 a 12, pero ahora al revés, que sea cerrado en 4 y abierto en 12. De la misma manera, ¿qué estaría pasando? El 4 en este caso ahora sí sería un valor al que puedo llegar y el 12 sería un valor al que me aproximo muchísimo, pero sin llegar tal cual a él o pasar de él. Y así de sencillo, yo puedo establecer entonces diferentes tipos de intervalos, los cuales a continuación utilizaremos para poder delimitar ciertos dominios y rangos de funciones. Vamos a ello. Muy bien, ahora que dominas ya qué es el dominio y qué es el rango de una función y los diferentes tipos de intervalos, podemos llevar esto a la práctica. Pero antes de empezar, vamos viendo esto qué utilidad tiene, de qué sirve que yo pueda determinar un dominio y un rango de una función. Como recordarás, mencionamos que en pocas palabras, el dominio y el rango de la función me representan hasta dónde puedo llegar con mi función, en el eje X y en el eje Y, o de otra manera, cuáles son los posibles valores para que la función se cumpla. Ok, ¿esto qué utilidad tiene? Si nosotros retomamos un ejemplo en el que hablábamos de manera hipotética en uno de los videos anteriores sobre consumo de tacos en un puesto, si yo quisiera establecer todos los posibles precios a pagar dependiendo de ciertos consumos, yo podría establecer exactamente mediante el dominio y el rango de una función todos esos posibles valores. Entonces, para eso sirve en particular determinar el dominio y el rango de una función, para poder establecer de manera muy certera y particular todos los posibles resultados o todos los posibles valores para una función en particular. ¿Ok? Vamos iniciando entonces con este ejemplo, con este caso, que ya sabes es una función lineal. ¿Por qué es función lineal? Porque es una línea completamente recta que tiene una cierta inclinación. ¿Ok? Vamos entonces a establecer su dominio y su rango. El dominio, recuerda, son los valores de X y el rango, los valores de Y. Ahora, yo simplemente debo pensar lo siguiente e imaginar. ¿Qué sucedería si yo siguiese graficando? O sea, yo podría seguir graficando hacia los lados positivos. Si yo agarro el valor 4, el valor 5, el valor 6, ¿qué sucedería? Pues obviamente mi gráfica va a seguir yendo hacia arriba. Y lo mismo sucedería de este lado. Si yo agarro más valores negativos, mi función va a continuar yendo hacia abajo. Entonces, si lo pensamos, para esta función en particular, yo puedo seguirme extendiendo de manera infinita hasta donde yo quiera hacia arriba y también hacia abajo. Por lo tanto, en X, ¿qué sucede? Mientras yo me extiendo más hacia la derecha, yo estoy agarrando más valores de X. Y si yo me extiendo hacia la izquierda, también estoy agarrando más valores de X. Por lo tanto, en el dominio, yo puedo decir que puedo llegar hasta cualquier valor que yo quiera. O de otra manera, puedo decir que puedo ir desde infinito, en este caso negativo, hasta un infinito positivo. Por lo tanto, yo estoy yendo en un intervalo desde infinito hasta infinito. Pero ojo, de infinito negativo hasta infinito positivo. Pero ojo, ¿sería abierto? ¿Sería cerrado? ¿Qué sucedería en este caso? En este caso en particular, nuestro dominio sería abierto, abierto. ¿Por qué abierto? Recuerda que dijimos que en un intervalo abierto los valores de los extremos no se toman en cuenta. Entonces, aquí, ¿cómo sé que no los estoy tomando en cuenta? Porque estoy hablando de valores infinitos, de valores muy grandes a los que yo me voy a ir acercando y acercando y acercando, pero por más que me acerque, el valor como es infinito se sigue alejando, por lo tanto, no lo puedo contemplar como tal. Por esa razón es un intervalo abierto. Y con el rango sucede exactamente lo mismo. Si yo me voy extendiendo para X, mis valores para Y también pueden seguir aumentando hacia arriba y pueden seguir aumentando hacia abajo. Por tal razón, el rango también podría ser infinito negativo hasta infinito positivo. Y así de sencillo, ya establecí que para esta función en particular,
los dominios de esta función o los valores de x son cualquier valor de la recta numérica o cualquier número real, y también en el rango sucede lo mismo. Veamos un segundo ejemplo ahora con una función constante. Bien, para este segundo caso tengo ahora, como dije, la presencia de una función constante. Como sabemos, la función constante, su gráfica es una línea completamente horizontal y paralela al eje de las x. ¿Ok? Analicemos entonces, ¿qué sucede en el dominio? ¿Qué sucede en las x? Si yo continúo graficando hacia el lado derecho, hacia el lado positivo de x, obviamente yo puedo seguir obteniendo cualquier valor, y también hacia el lado negativo, hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, al igual que en la función lineal, en este caso el dominio de mi función puede ser desde infinito negativo hasta infinito positivo y abierto. ¿Por qué? Porque yo estoy indicando que en este tipo de función constante yo puedo seguir creciendo la función hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, llegando hasta valores infinitamente grandes. Pero veamos ahora qué sucede en particular con el rango. Recuerda que el rango ahora es en particular el valor de y o los valores de y. En este caso, ¿qué sucede? Mientras yo sigo graficando hacia el lado derecho positivo y hacia el lado izquierdo negativo, si me doy cuenta, continúo avanzando, pero no crezco en y ni para arriba ni para abajo. Por lo tanto, mi función se mantiene en este valor. Por más que yo me extienda hacia la derecha y por más que yo me extienda hacia la izquierda, mi valor no cambia. Mi valor se mantiene en este caso en -2. Por lo tanto, yo en este caso en particular tengo un caso de un rango que es cerrado hacia ambos lados y que consta de un único valor, el cual es -2, ya que es el único valor para y en el que mi función se centra y que me la hace válida. ¿Ok? Vamos ahora con un tercer y último caso en el que utilizaremos ahora una función cuadrática. Muy bien, analizando entonces este último caso, que en particular ya me presenta una parábola, una función cuadrática, yo quiero determinar de la misma manera que lo hicimos anteriormente el dominio y el rango de esta función ahora. Debo analizar entonces qué sucede en x y qué sucede en y. Comenzando entonces en x, yo ya sé que puedo seguir tomando valores de x y puedo seguir tomando valores también x negativos, ¿ok? Esto, si lo quiero ver en otro sentido, es como si tú siguieras agregando valores a tu tabulación. Si tú tienes tu tablita de manera formal y a ella sigues agregando valores positivos y sigues agregando valores negativos, ¿qué sucedería en particular? Si yo me doy cuenta que es una función cuadrática, mi función cuadrática es una u que se va a seguir extendiendo hacia el sentido que esté abierta. Por lo tanto, si yo sigo agregando valores positivos, esta u se va a seguir extendiendo hacia abajo. Y también en el caso de los negativos, esta u también se va a seguir extendiendo. Pero si notas algo en particular, las parábolas van abriendo cada vez más. Por lo tanto, al igual que en las funciones pasadas, el dominio de este tipo de funciones también sería un intervalo abierto desde infinito negativo, hasta infinito positivo, estableciendo entonces que para la parábola, en este caso para esta función en particular, yo puedo seguirme extendiendo hacia ambos lados. ¿Por qué? Porque mi gráfica va a seguir abriendo, ¿ok? Y esto va a depender, ojo, de cómo esté orientada esta parábola. Si tu parábola está orientada hacia arriba, sucedería lo mismo. El dominio seguiría siendo en particular muy similar porque va a seguir abriendo. Pero si tu parábola abriese hacia derecha o abriese hacia izquierda, en este caso ya el dominio es distinto, porque ya estaríamos delimitando ciertos valores, como lo verás a continuación con el rango. Vamos viendo. Ahora en el rango tengo valores para y, son los valores que necesito en mi eje de las y. ¿Qué hago entonces? Analicemos. Si yo me voy en este caso hacia el lado positivo, yo ya sé que para el valor 1 sí hubo un valor, porque está dentro de la gráfica. Para el valor 2 también, para el valor 3 también, pero en 4 ya no me es posible obtener ningún valor. Yo me doy cuenta que mi gráfica existirá de aquí hacia abajo y del 3 en adelante no voy a obtener nada. Por lo tanto, yo aquí puedo tener exactamente un intervalo que va a ser abierto cerrado o cerrado abierto dependiendo de la gráfica, y en este caso yo sé que de 3 hacia arriba ya no va a haber nada. Yo puedo llegar entonces hasta el 3 y llegar a alcanzarlo, llegar a tocarlo como en este caso. Por lo tanto, que nos damos cuenta que el intervalo es cerrado en 3. ¿Qué quiere decir? Que del 3
en este caso este 3 positivo, del 3 en adelante voy a seguir teniendo valores, voy a estar descendiendo hacia los valores negativos. Y conforme yo vaya graficando en X, tanto al lado positivo como al lado negativo, dijimos que la función, nos imaginamos, va a seguir creciendo, va a seguir abriendo hasta donde nosotros queramos y podamos llegar. Por lo tanto, entonces, hacia el lado de abajo de mi función, que sería hacia el otro extremo de mi intervalo, estaría yéndome hacia los valores negativos, pero infinitos y abiertos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo puedo seguir creciendo esta gráfica hacia abajo hasta donde yo pueda llegar, hasta donde yo quiera llegar, hasta valores infinitos. En este caso negativos, porque los negativos van hacia abajo en el plano. Y así de sencillo tengo ya establecido el rango de esta función en particular, donde tengo ahora un intervalo que es cerrado, abierto, ¿ok? Entonces, de manera muy sencilla y muy general, puedes darte cuenta que establecer dominios y rangos de una función no es tan complicado. Simplemente debes poner atención a tu gráfica, ver qué está sucediendo de manera particular en la misma e imaginar qué está sucediendo, qué pasaría mientras tú tomes más valores de X, qué pasa con los valores de Y. Entonces, así de sencillo puedes determinar el dominio y el rango de cualquier tipo de función. De mi parte sería todo en esta clase. Nos vemos en una siguiente ocasión.